Sí, sí, Excelente, muchas gracias por su acepto. consentimiento. Perfecto. Este, bueno, entonces estábamos comentando, es más, déjenme les abro de una vez el archivo de tarea. ¿Dónde está la carpeta de fisiología? Aquí. Y luego vamos a histología de circulatorio. Ok, ahí está. Sí, entonces, nada más retomando con el punto de la explicación que nos estaba compartiendo nuestro compañero Christopher, tiene toda la razón. Nada más para que nos quede súper claro, llegó, ya nos queda muy bien entendido que cuando hablamos del prefijo exo, incluso por ahí les di la recomendación de que si lo querían relacionar con exit, salida en inglés, pues también tiene un poco ahí de qué ver, ¿verdad? Tiene su razón. Entonces, el exocrina, crinas, acuérdense que significa una secreción. Entonces, una secreción externa significa que lo estoy arrojando fuera del cuerpo, hacia a los medios circundantes, que no son mis tejidos. Entonces, en el caso de las glándulas, como el ejemplo que nos decía Christopher, sudoríparas, por supuesto que claro que también representan glándulas exócrinas, porque no estoy sudando para adentro, se hace, pues sudo hacia afuera. La principal razón es porque necesitamos mantener una temperatura estable. Porque como toda ley de termodinámica, cuando nosotros ejercemos movimiento y lo mantenemos constante, por supuesto que la temperatura va a elevarse por el movimiento, por todo lo que está involucrado, pues para la locomoción, que ya entendemos muy bien de nuestro aparato locomotor. Entonces, uno de los sistemas que se encuentran precisamente integrando este aparato, pues es el sistema tegumentario, que es todo este recubrimiento, toda esta, pues es la piel propiamente dicho, por eso es epidermis, que es la que se encarga de principalmente unas, bueno, secreción de sustancias indeseables, inclusive exceso de sal, en medio, gracias o mediante la expulsión del sudor. Pero la principal razón del por qué estamos haciendo esto, de por qué nuestras glándulas sudoríparas entran en acción y secretan este líquido, principalmente agua con sales y otras cosas disueltas en desecho, es para el mantenimiento de una temperatura constante. Porque si no tuviésemos, entonces realmente nos fatigaríamos rapidísimo, no podríamos durar ni siquiera 15 minutos trotando, imagínense, porque nos sobrecalentaríamos y tendríamos que estar bajo la sombra y esperando que se regule nuestra temperatura y otra vez empezar y no duraríamos mucho tiempo. Imagínense qué limitados estaríamos. Pero gracias a que contenemos o tenemos en nuestra epidermis estas glándulas exocrinas, es decir, las que nos están produciendo el sudor, pues entonces, como es una ley termodinámica, el agua al evaporarse absorbe calor. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en constante movimiento, en ejercicio fatigante, podemos resistirlo porque estamos sudando copiosamente, o sea, en abundancia. Incluso cuando hacemos ejercicio, ustedes han visto que en nuestras sudaderas, lo que sea que usemos, pues está, bueno, de preferencia, pues ya existe un atavíos o ropa especializada, pues para que la sudes, ¿no? Para que también al momento de que se esté mojando, se seque rápido. Entonces, uno observa cómo en las axilas, las partes del cuello, incluso la espalda, se mojan totalmente cuando uno dura más de media hora, por ejemplo, haciendo cardio, trotando, corriendo, y más cuando lo hacen HIIT. Acuérdense que les había recomendado que si la intención es aumentar el metabolismo, no hay mejor manera que hacer intervalos de intensidad. O sea que no es lo mismo mantenerse en un estado lineal de, no sé, por decir una velocidad, correr 15 kilómetros por hora, a siempre manteniéndose en un espacio de 60 minutos, a que si corren 15 kilómetros por hora y luego los suben a 35 durante 1 o 2 minutos, lo más rápido que puedan, y posteriormente bajan y otra vez lo vuelven a hacer de manera de intervalo. Entonces ese es el famoso HIIT, y de esa manera es que los atletas de alto rendimiento, sin necesidad de estar horas y horas haciendo cardio, pueden hacer 60 minutos, incluso media hora, y el rendimiento es el mejor, es el ideal. Obviamente, pues hay estudios que respaldan esto que les estoy platicando, por eso se los comento. Entonces, bueno, regresando con las glándulas exócrinas, así es, las glándulas sudoríparas precisamente pertenecen a esta clasificación, pues porque lo están expulsando hacia afuera de los tejidos. Cuando es al contrario, es decir, cuando estoy expulsando hacia adentro, cuando mencionamos hacia adentro, inmediatamente lo que tenemos que pensar es, se refiere al torrente sanguíneo, porque pues ¿a dónde más puede ir? ¿A los huesos? ¿Al músculo? Claro, va a haber secreciones que afecten exclusivamente a ese tipo de tejidos, pero necesitamos de algo que nos esté conectando con todos los demás, precisamente para que eso se pueda llevar a cabo. ¿Y quién es el que nos conecta? Pregunta general. Es más, no se crean, para Efraín. ¿Cómo habíamos dicho, por favor, Efraín, que es un tejido conectivo especializado? ¿Qué cosa que nos conecta a todos los demás? ¿Fluido? Profe, ¿lo puedes repetir? Sí, ¿cómo se le llama al tejido conectivo especializado fluido que acordamos entre nosotros?
¿Se acuerda? El que conecta todas las células de todos los tejidos de nuestro organismo. Sí lo sabe, nada más. Es más, vamos a deducirlo. De los líquidos que componen a nuestro organismo es el principal y de ahí es en donde fluyen los nutrientes, los gases atmosféricos, los desechos, todo pasa por ahí. ¿Cómo se le llama eso? Efraín, por favor. Ah, no es el, Es no más, es vamos. el tejido laxo. Ese es un tejido conectivo, ojo, y atención con con las palabras y los términos que estamos mencionando. Si la pregunta fuese, ¿nos puede comentar o platicar o decir o mencionar uno de los tejidos conectivos no especializados? Entonces sí, estaría totalmente de acuerdo con usted. El inconveniente es que la pregunta fue, ¿nos puede recordar cuál es el tejido conectivo especializado y que al mismo tiempo es fluido? Es el único fluido, tejido. Porque acuérdense, por eso le decía, existen tres líquidos corporales que son indispensables para el mantenimiento de nuestra homeostasis. Número uno es ese que le estamos preguntando. Número dos es el linfático o la linfa propiamente. Y el tercero sería el líquido cefalorraquídeo. Lo demás, orines y esas cosas, son secreciones que provienen precisamente del líquido número uno de este tejido conectivo especializado. ¿Cómo dijimos que se le llamaba? el- ah, la sangre. Ok, excelente, ahí ya lo tiene, ya ve, así es la sangre lo que estábamos buscando que nos dijera. ¿Por qué razón? Acuérdense que habíamos dicho que es un tejido conectivo especializado. ¿Dónde está categorizado? Dentro de los cuatro fundamentales. No es nervioso, por supuesto que no. No es esquelético, pues tampoco. Tampoco es epitelial, a pesar de que donde se transporta lo que le llamamos el sistema vascular, o sea, esta tubería, lo que siempre hemos estado mencionando que nos referimos a él como el endotelio, no es un tejido epitelial. Sí es conectivo por la razón que estábamos mencionando desde el comienzo, que se encarga de comunicar y conectar con todas y cada una de las células sin ninguna excepción. La sangre conecta con todas las que están conformando nuestro organismo. Por esa razón es lógico pensar, bueno, entonces lo vamos a considerar un tejido conectivo. Además, digo, con la evidencia de que la sangre se origina del mesodermo. O sea, no se me preocupen, eso lo verán en su curso siguiente de biología del desarrollo. Ojalá se los expliquen de manera detallada de por qué el mesodermo y todas estas estructuras y por qué lo consideramos un tejido conectivo, sino de todas maneras aquí se los menciono de manera general, pues por si se los llegasen a preguntar, sí, por ejemplo, a ver, ¿y por qué usted dice, compañero, que la sangre es un tejido conectivo si para mí es un fluido que nada más está por ahí corriendo en el endotelio y comunicando con nuestros tejidos? Entonces usted ya puede justificar. Lo que pasa es que como lo que acaba de mencionar es importantísimo, pues como lo se dijo, está conectando a todos los tejidos. ¿Y cuál es el verbo de conectar? Pues conexión. Por lo consiguiente, le podemos dar la característica de que es un tejido conectivo por esta facultad de que se encuentra en el torrente sanguíneo y que está irrigando a todos y cada una de las células de nuestro cuerpo. Y aparte, en adición, pues es un tejido que se origina del mesodermo y como es bien sabido y conocido en histología, fisiología, en la ciencia, en medicina, en kinesiología y demás, pues que el tejido conectivo es especialmente o se origina principalmente, si no es que todo, de hecho sí, todo se origina en el mesodermo. Y como la sangre se origina de este lugar, de esta capa embrionaria, acuérdense que son tres, la que es más externa, que sería el ectodermo, la de en medio, que es la que estamos mencionando, que es el mesodermo, y la más interna, como el prefijo endo, que es en el interior adentro de, es el endodermo. Entonces, la de en medio, la del sándwich, es de donde se originan todos los tejidos conectivos, incluyendo la sangre. Y obviamente, pues también el sistema vascular, todos los canalitos de conducción, la tubería y todo, ¿no? Punto y aparte. Entonces, por esa razón les justificamos del por qué le estamos considerando. Por ahí se van a encontrar otro tipo de personas, claro que se vale, la discusión académica es sana, siempre y cuando sea constructiva. Yo imagínense que no opino lo mismo y yo les dijera, ¿saben qué? Para mí no es un tejido fluido, está diluido en una sustancia que conocemos como el plasma.
es muy distinto. Y esas células que se encuentran disueltas, eso es lo que conforma el tejido. Pero no podemos meterlo en el mismo. Ojo, no me los quiero confundir. Simplemente es alguien que a lo mejor se pueden topar por ahí, que les puede dar su opinión y su argumento del por qué no lo considera un tejido conectivo fluido, sino que simplemente son células disueltas en plasma. Él así lo ve y se respeta. Y si ustedes quieren compartir esa opinión, no es que sea incorrecta, pero me parece que es incompleta, porque todo va junto con pegado. O sea, no pueden decir es que el plasma es una cosa y los eritrocitos son otra. No, son las dos cosas que están en conjunto formando esta sustancia, este fluido. Por eso nosotros lo englobamos, lo metemos en su Kinder sorpresa y ahí ustedes incluso pueden debatir de una manera académica, profesional y podrían inclusive hasta dejarlo callado y decirle, no, 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 lo que pasa es que cuando precisamente es un pensamiento deductivo, vamos desde lo general a lo particular. Entonces lo que usted menciona ya se está yendo muy a lo singular. En cambio, si decimos es un tejido conectivo fluido, ya lo estamos integrando todo y decimos tanto el plasma como los elementos formes, que son las células que se encuentran disueltas en el mismo, es decir, en el plasma. Al romper el kinder, no digo, no le van a decir así, ¿verdad? Al menos que sean de mucha confianza, pues adelante. Pero sí le pueden decir, esos conceptos los separamos y los dividimos cada uno por individual en singular. Entonces ahora sí tenemos el plasma, lo que menciona que se encuentra diluyendo a los elementos formes, que serían todas las células que conocemos como las hematíes. Y así, ¿no? Se pueden debatir todo el rato. Pero bueno, por eso yo los he educado y les insisto y los he inculcado a que lo consideremos la sangre, todo lo que implica, tanto el plasma, sus elementos formes, que si sus globulinas, que si tiene sales disueltas, desechos, oxígeno, dióxido de carbono, todo eso va junto, lo vamos a amarrar, vamos a hacer el amarre del Kinder sorpresa, que es la sangre, y esta es un tejido conectivo especializado, fluido, no se les olvide. Por eso cuando insisto mucho con lo del tejido muscular, que por supuesto que lo seguirán estudiando y muchísimo más a fondo y detalle con sus demás asignaturas, no se nos olvide que sus dos principales características, de ahí parte todo. Ya que su histología, que sus estructuras y organelos y que el sarcómero también va junto con pegado. Pero todo esto, gracias a esa configuración, a todas estas características, le proporcionan dos cualidades importantísimas que ya. A ver, nuestro compañero Christopher, por favor, una de esas dos cualidades para dejarle la otra a nuestro compañero Efraín. ¿Nos las puede mencionar, por favor? Cualidades Del, de si- del, como músculo. del tejido muscular. Ok. Una es que son excipables. Exactamente, así es, tiene toda la razón. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Efraín. Entonces, si es excitable, ¿qué otra característica, cualidad presenta el tejido muscular, por favor, Efraín? La, como que la característica, ¿no? No, ¿cómo se podría decir? La más conocida, no sé si decir obvia, porque pues es el que permite el movimiento, ¿verdad? Pero una fundamental, se puede decir apropiadamente. ¿Sí nos escucha Efraín? Bueno, sí, ahí está. Sí, profe, ¿qué más? Am, Entonces, si es excitable, ¿y qué otra cosa dijimos que era? Principalmente el tejido muscular. O el miocito, si usted lo desea. pues no sé si era... eh, no, Es ¿cuál más, era la dedúzcalo. palabra? Si el músculo está diseñado para la locomoción, es decir, pues para podernos desplazar, ¿qué característica tendría que tener para que esto se pueda llevar a cabo? Aparte de la excitabilidad. Si cambia de posición, ¿cómo le llamamos a eso? Es que no Es recuerdo si era la palabra, pues, pero no sé si sea la flexibilidad. Ok, excelente, así es. De hecho, a la primera le atinó bueno, más bien la estaba deduciendo, porque acuérdense, y también esto se los he recomendado muchísimo, por ahí algunos a lo mejor les pueden decir, es que la flexibilidad es otra cosa. Bueno, pues no puede, entonces por favor compártame la definición de esa palabra, porque les pueden decir, es que más bien es deformable. ¿Por qué? Porque se contrae, se estira, se dobla, se mueve y por eso se deforma. Estoy de acuerdo. O sea, claro que le podemos decir deformabilidad, pero eso también viene implícito con el verbo de flexionar, perdón. Por lo consiguiente, también simple y sencillamente por el hecho de ser flexible, es deformable.
porque lo pueden cambiar de posición y de forma y regresa a su forma original, a la como estaba en reposo. Por esa razón, la palabra es flexible o presenta flexibilidad. Es lo mismo que decíamos con el ejemplo de la sangre. Si de ustedes rompen el Kinder Sorpresa y se paran y buscan sus componentes, pues claro que sí, van a tener ahí diferentes, ¿no? En el caso también del sistema muscular, pues por supuesto que si rompen, por eso les decía, sus dos cualidades características fundamentales, una por ahí ya nos dijo nuestro compañero Christopher, es la excitabilidad, tiene que serlo, sino cómo lo estimulamos para que se mueva. Y la siguiente, si le quieren decir sinónimos, para mí esos son sinónimos y lo son. La flexibilidad, la deformabilidad, la contractibilidad. Bueno, contractibilidad ya es más específico. Nos está refiriendo a la capacidad pues de contracción, de volverse chiquitín para después volverse a para volverse a... Eso es elasticidad. Se contrae y nuevamente regresa a su posición original. Todos estos no es que sean incorrectos, puede que se encuentren ahí opiniones encontradas de quién les diga sí, quién les diga no. No obstante, ustedes manténganse su posición, no son incorrectas. Sencillamente puede que sean diferentes, pero se están refiriendo a lo mismo. Entonces, para que no se nos olvide y para que si se los cuestionan, a ver, justifícame por qué dice que es flexible. Ah, pues porque como presenta esta capacidad de deformarse, tanto de que si se estira, de que si se contrae, de que si se dobla, de que si se mueve, pues eso sí es indiscutible, se le considera flexibilidad porque puede hacer varias cosas y puede regresar a su estado original, al que se encuentra basal en reposo. Entonces ahí ya no los pueden sacar, ya están totalmente en lo cierto. Pero bueno, entonces punto y aparte, así es, tienen toda la razón. Son estas dos de las capacidades, cualidades indispensables del sistema muscular, pues su excitabilidad y su flexibilidad, ¿no? Ya explicamos el por qué está bien y el por qué si les quieren debatir, ustedes se pueden mantener en esa posición y no están incorrectos. Digamos que es un sinónimo para referirse a lo mismo, que lo que quieren decir es que el músculo pues se puede mover, ¿no? Se puede deformar de distintas maneras, como sea. Bueno, entonces, ahora sí, si les parece, prosigamos a la revisión de nuestra tarea. Y ojo, atención, porque desafortunadamente, no se crean, sí se está grabando la sesión, ya me acordé. Entonces, digo, por si sus compañeros tienen la inquietud, la curiosidad de saber qué fue lo que platicamos, pues adelante, ¿no? Ahí van a tener la sesión grabada. Ojalá que la segunda también se pueda, si no, pues al menos tendrán esta. Entonces, para irla aventajando, ahí va, conformación de distintos tejidos especializados. Ojo, esto pues ya entendemos perfectamente bien y estuvimos incluso recapitulando que en el caso de, si estamos hablando de los fundamentales, pues inclusive el sistema nervioso, a pesar de que es uno de los cuatro, pues es especializado porque pues es único y se dedica a hacer algo muy, muy particular, que es lo de la transmisión de los impulsos eléctricos. Por lo consiguiente, es un tejido especializado, así también como uno de los cuatro fundamentales. Ya mencionábamos ejemplos del tejido conectivo, por ahí inclusive nuestro compañero Efraín nos estaba platicando del laxo, que no es un tejido conectivo especializado, porque ese lo vamos a encontrar de manera como general. Hagan de cuenta como el pegamento, que es el que une a los demás tejidos de manera generalizada, pues en todo el cuerpo. No así en el caso del especializado. Acuérdense que cuando se especializan, un ejemplo, por mencionar en profesiones, ustedes kinesiólogos, vamos a suponer que nuestro compañero Christopher se especializa en sistema vascular y se hace expertísimo en los masajes terapéuticos, porque sabe dónde presionar, cuánta fuerza hay que hacer para que se esté estimulando precisamente el flujo tanto del sistema linfático como venoso. Acuérdense que las venas, ahorita lo vemos aquí con nuestro cuadro histológico comparativo, son aquellas del sistema vascular, es decir, la tubería presente en el sistema circulatorio, o sea que ya estamos hablando del miocardio. Ahorita lo vemos, por eso les dejé esta tarea. El hecho de estar moviendo y hasta ejercer presión y el hecho de hacer todo este movimiento de manera externa hacia el interior del cuerpo de su paciente, le están estimulando este tipo de circulaciones. Entonces, vamos a suponer, nuestro compañero Christopher es kinesiólogo y se especializó en la terapia con lo kinestésico, bueno, en este caso quiropráctico, no, es que no recuerdo el prefijo para las manos, quiromancia. Bueno, la quiromancia, según los gitanos, es la lectura de las manos, ¿no? La palma de la mano que te dicen, ay, tienes mucha vida y no sé qué, y según eso, en base a las arruguitas y los pliegues que se forman. Pero en este caso sería
se los debo el sufijo, pero vamos a ponerle quiromancia, porque también tiene que ver con el movimiento de sus manos, ejerciendo presión en la superficie del cuerpo de sus pacientes. Entonces, nada más por cuestiones didácticas, vamos a suponer, ustedes dos en este momento están muy generales porque son kinesiólogos nada más. Pero conforme vayan tomando sus cursos y cada uno se vaya especializando en lo que más le interese o de donde quiera más tener nicho de oportunidad, por ejemplo, ¿no? Mencionábamos otra vez a nuestro compañero Christopher. Pues entonces yo me voy a enfocar más a todo este tipo de terapias que tiene que ver con la circulación del cuerpo, que es importantísima, por supuesto. Entonces, él ya se especializó, él es más entendido, él conoce más de por ejemplo, entendería más a los angiólogos. Los angiólogos son los médicos especialistas que se encargan del sistema vascular, de todo lo que tenga que ver con arterias, venas, vénulas, arteriolas y los capilares, tanto que su funcionamiento, sus desequilibrios, enfermedades y sus cánceres. Entonces, nuestro compañero Christopher entendería perfectamente bien a un angiólogo porque él se está especializando en el sistema vascular. Ojo y atención con esto. Ahora vámonos con entonces nuestro compañero Efraín. Vamos a suponer que él se especializó más en las neuropatías del movimiento. Acuérdense que le estábamos platicando en su momento de la corteza motora primaria y todas estas alteraciones que se pueden llegar a manifestar. Entonces, nuestro compañero Efraín entendería muchísimo mejor a todos los neurólogos porque él estaría más especificado, más en concentrado en los tipos de alteración que se pueden llegar a presentar cuando se presentan daños en el tejido nervioso. Ahora, esto en teoría se supone que lo tenemos que dominar todos. O sea, tanto si te quieres especializar en la quiromancia, les digo, no me acuerdo del sufijo, pero lo dejamos así, ¿no? Para que lo relacionemos. O en el caso de las alteraciones del movimiento por cuestiones de las neuropatías, por problemas en el tejido nervioso. Ambos temas los tenemos que manejar muy bien, pero que ustedes quieran dedicarse más tiempo a eso para tipos de masajes o tipos de rehabilitaciones en, no sé, cuando hay parestesias o cuando hay espasticidades o síndromes de neuronas motoras, etcétera. La información de manera general al menos la tenemos que tener bien presente. Ya ahora sí, cuando por lo menos conocer el kinder sorpresa, esa es mi intención para que nos quede claro a todos. Una vez que ustedes lo rompan y, yo me quiero meter más a esto, a ver qué me encuentro. Entonces se introducen y lo desmenuzan y empiezan a conocer un poquito cada vez más. Claro que alguien más, a lo mejor nuestro compañero Efraín dice, bueno, pues sí, me gusta mucho el sistema vascular, pero yo prefiero, no sé, por eso un ejemplo, ¿no? Me voy a enfocar más a las neuropatías del movimiento. No sé, cuando, por ejemplo, la tetosis, las ataxias, todos estos movimientos involuntarios, la hiperreflexia. Entonces, me meto más en esto, ya rompimos el kinder, pero todos estamos de acuerdo en que el kinder sorpresa es esto. Sus características son estas, conocemos todas las definiciones, pero ya cada quien se empezó a especializar en cosas distintas. Entonces, punto y aparte, con ese ejemplo, por eso mismo decíamos lo de las células. Las células cuando no son especialistas, pues hacen algo que prácticamente en todas partes existe. Es muy general. Pero cuando ya se están dedicando a una operación muy particular o singular, muy especial, por eso entonces los categorizamos como tejidos especializados y la sangre es un ejemplo de ellos. Como conecta con todos, pues es un tejido conectivo, pero no cualquiera, no es laxo ni amorfo, no, es fluido y es un tejido especializado porque su única y función, porque ya tenemos a los eritrocitos, las hematías, que se encargan del transporte de la oxigenación, captación de dióxido de carbono, llegar a los alvéolos y posteriormente realizar el fenómeno de la hematosis, que de hecho esa era una de las respuestas de su tarea, que, insisto, por eso estamos aquí revisándola, pues para que a todos nos quede claro estos conceptos y todas estas terminologías, porque al final, de hecho, fíjense, ya estaba revisando el calendario, nos queda, ya empezamos el penúltimo mes, prácticamente es el último, porque ya diciembre, se puede decir que el viernes 11 se termina todo porque la próxima semana se entrega de parciales y el fin del curso para ustedes y todos los de el plantel es el viernes 18 de diciembre. Pero toda esta semana prácticamente es para darles calificación, pues para agradecimientos, para cualquier cosa, dudas y aclaraciones. Ya las 2 primeras semanas son aplicación del último parcial y de hecho yo así se los he dicho a mis demás grupos. De hecho, ustedes también que tenemos pendiente por ahí la entrega de su bitácora y atención, para que luego no me digan, y qué bueno que se está grabando esta sesión para que también quede esta información. Su examen diagnóstico, acuérdense que lo hicimos al comienzo, así lo primerito del curso,
tiene que venir incluida en su bitácora. Es más, les voy a subir un archivo para que trabajen todo este mes. Entrecomillado, trabajen, más bien el verbo adecuado aquí en este caso a emplear sería para que acomoden todas sus tareas que ya hemos estado haciendo en estas semanas, incluyendo todos sus cuadros histológicos comparativos. Más por ahí creo que ya les había puesto una actividad, si no, es que tengo varias programadas, pero ojalá que sí en estas semanas. Este es el último cuadro histológico comparativo. No sé si del sistema digestivo yo creo que nada más bien va a ser una tarea de contestar ahí algunas preguntitas y cosas así. Creo que no hemos hecho eso, ¿verdad? Con ustedes. Nada más nos hemos enfocado mucho a los cuadros y son igual de valiosos, ¿eh? No me malentiendan. Prefería siempre 100% darles cuadros histológicos comparativos, pues porque de esa manera se dan una idea, van visualizando cómo está configurado, qué cosa, en qué lado, cómo funciona y cuáles células lo integran. A mí me parece una información fenomenal y estupenda, que por eso se las estoy sintetizando de una manera sencilla, según yo, para que lo dominen al grado de que en cuanto les pregunten así, oye, ¿qué es el sistema circulatorio? Ah, pues fíjate que nos estamos refiriendo a lo que conocemos normalmente como el corazón, pero el corazón es varios tejidos que están conjuntos, pues para formar lo que le llamamos al miocardio, que desempeñe su función. Bueno, ustedes ya le van aderezando como quieran, ¿no? Pero el punto es que la información esa la tengan bien presente, por lo menos los fundamentos, lo básico, lo esencial, que es básicamente o es trascendentalmente lo que les pongo en todas y cada una de sus tareas con respecto a los cuadros histológicos comparativos. Comentar y decir y que quede en este archivo. Sí. Ah, perfecto, excelente. Muchísimas gracias por su consentimiento. Entonces, bueno, estábamos platicando en un comienzo su compañerita Giovanna y su servidor acerca de la tarea. Miren, déjenme. ¿Ya se ve el archivo? ¿Alguien me puede confirmar si se ve el archivo de Word, por favor? Sí, ¿Sí se ve? Ah, ok, perfecto, excelente. Entonces, como estábamos comentando, diciendo y explicando, estamos en pleno sistema circulatorio. Ya más o menos como que nos empieza a caer el 20. Digo, ya lo sabíamos, ¿no? Pues tenemos un corazón y este corazón bombea la sangre, que ya sabemos que la sangre es un tejido conectivo especializado, fluido, y que su mayor constituyente pues es el plasma, es agua con sales disueltas y una que otra proteína, o muchísimas, pero vamos a dejarlo así sencillo. Entonces, este tejido conectivo especializado fluido que está precisamente trasladándose por el endotelio, que es esto que tenemos aquí en la primera columna, ojo, título, conformación de distintos tejidos especializados. Por ahí estábamos teniendo una charla, su compañero Christopher, si era Christopher, y porque hace unas, creo que fue ayer o fue antier, no me acuerdo. No, sí fue ayer. Christopher y Efraín, creo que eran los únicos conectados esa ocasión. Y estábamos platicando precisamente de que para este momento, en teoría, me gustaría que así fuera, si no, de todas maneras, acuérdense que no importa, vamos a repetirlo todas las veces que sean necesarias para que todos y a cada uno de nosotros nos queden súper bien claros todos estos conceptos. Ya sabemos que un tejido especializado es aquel que se dedica única y exclusivamente a la realización de una tarea muy particular y nada más. Ejemplos, ya sabemos los 4 tejidos fundamentales, uno de ellos es el nervioso. Entonces, el tejido nervioso, a pesar de que es totalmente especializado, pues bueno, como no se le compara con ningún otro, pues por lo consiguiente lo consideramos como uno de los 4 fundamentales. Entonces, su única función, ojo, de las neuronas, porque acuérdense que tenemos tejido nervioso, si lo partimos, cortamos, o bueno, separamos el Kinder sorpresa, tenemos neuronas y tenemos neuroglía. Ahí yo creo que ya lo tenemos muy claro. Entonces, las neuronas, vamos a enfocarnos nada más a estas. Es más, vamos a preguntarle a nuestra compañerita Giovanna, buenos días, ¿nos escucha? Hola, buenos días, sí. Perfecto. Por favor, Giovanna, ¿nos puede recordar cuál es la función única y exclusiva de las neuronas? Sí, no me acuerdo. Bueno, vamos a darle pistas. Utilizan los iones, tanto los positivos que son los cationes y los negativos que son los aniones para la realización. Es más, vámonos un poquito más atrás, a lo general. ¿Nos puede recordar, por favor, Giovanna, lo que es una comunicación parácrina? Sí, es la comunicación que se da entre neuronas vecinas. Ok, bueno, sí, en este caso ya se me fue específicamente al tejido nervioso y es correcto. Es decir, acuérdense que habíamos mencionado por allí que si en algún momento alguien les hace el cuestionamiento de que si la sinapsis es o no es un tipo de comunicación parácrina, por supuesto que lo es. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la comunicación parácrina, como su nombre lo indica, si lo cortamos en su etimología, para es a un lado de y crinas es secreción. Toda la célula emisora, aquella que está secretando estas sustancias químicas, acordémonos que las sustancias químicas son los mensajes que se están enviando entre células
cualquiera que sea el tipo de comunicación, ahorita lo recapitulamos para que nos quede súper bien claro todo este ejemplo que estamos haciendo. Entonces, en el caso muy particular de la parácrina, hagan de cuenta que mi puño pues es la célula emisora que está arrojando estas sustancias químicas alrededor. Entonces, alrededor, las celulitas que se encuentran ubicadas en esta parte, pues van a ser las afectadas. Entonces, hagan de cuenta, ¿no? Está aventando, esta recibe la sustancia química, entonces, en consecuencia, actúa dependiendo de la sustancia de la que se trate. Entonces, esta, a su vez, en consecuencia, va a estar afectando a todas las circundantes. Esto es un tipo de comunicación parácrina y esa es exactamente el tipo de comunicación que desarrollan las neuronas. Ahora, como es muy específico, es muy particular ese tejido, es especializado. Sí, es parácrina, pero para evitarnos confusiones y no confundirlo con algún otro tipo de tejido que esté secretando otro tipo de sustancias, usted misma, Giovanna, por favor, ¿cómo dijimos que se le llamaba ese tipo de comunicación que se lleva a cabo en las neuronas? Sinapsis. Excelente, entonces esa es la respuesta a la pregunta inicial. ¿Cuál es la función principal de las neuronas? Hacer sinapsis. Y si descomponemos la palabra sinapsis, ¿nos puede recordar, por favor, Giovanna, qué significa esto? ¿O quiénes están involucrados? ¿O quiénes la inician o la detienen? Pues están involucrados, o sea, bueno, lo que yo recuerdo es la célula presináptica y la postsináptica, o Ok, sea, por excelente. neurotransmisores. Exactamente, eso es a lo que queríamos llegar. Es todo correcto lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque es junto con pegado con todo el concepto de sinapsis. Uno, pues sí, se da en el tejido nervioso únicamente. Bueno, exceptuando cuando estamos hablando de la placa motora que conecta neurona con miocito. Pero vamos a dejar ese de lado por este momento, nada más de manera general, tejido nervioso. Se comunica mediante un tipo de comunicación de señalización parácrina, que es a la que le denominamos como sinapsis. La sinapsis, que únicamente se da, ojo, nuevamente en general, solamente entre neuronas. Entonces, estas se ven mediadas por estas sustancias químicas, que es a las que les denominamos neurotransmisores. Y finalmente, para terminar con usted, señorita Giovanna, ¿tenemos solamente cuántos tipos de neurotransmisores y de qué tipo de naturaleza o cuál es la reacción que produce? Tenemos dos tipos que son los excitatorios y los inhibitorios. Hola, hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Bueno, bueno, ¿sí se me escucha o me volví a desconectar? Hola, hola, buenos días. 1, 2, 3, probando, ¿sí me escuchan? Tierra contactando con mis estudiantes. Houston, we have a problem. We do not engage communication with the students. I already know that. Copy that. Bueno, bueno. Buenos días. A ver, déjenme les escribo un mensaje. En el classroom. I think that it's gonna be the best solution for this problem. Hola, buenos días. Ya iniciamos nuevamente. Sí, nuevamente. Ya ingresé nuevamente, más bien. Ingresé nuevamente. ¿Sí me escuchan? Enviar. Hola, buenos días. Ya ingresé nuevamente. ¿Sí me escuchan? Hola, hola, buenos días. ¿Me ven al menos? ¿Alguien me puede escribir un mensaje o algo? Bueno, bueno. Hello. Hola, profe, yo sí lo veo, pero no lo escucho, no sé los demás. Ah, ok. A ver. Bueno, bueno, ahora sí me escuchan. Ya, yo ya. Ah, ok, perfecto. Yo creo que sus demás compañeritos tomaron el break porque desafortunadamente de repente tronó un transformador, curiosamente, ahora le pasó a su servidor. Pero como a 2 cuadras se escuchó de repente el boom, ¿no? Ahí la explosión. Y ya de repente todo se congeló y dije, ah, ya me desconecté. Entonces ahí fui otra vez al módem, lo estuve acomodando, lo reseteé y bueno, estuve haciendo todas las maniobras requeridas necesarias para que volviera a funcionar. Y afortunadamente pues me volví a conectar. Pero creo que sus compañeros, pues no sé, como estuve ahí, hablando, inclusive les escribí un mensaje en el Classroom de que ya me había conectado, pero no sabía si me estaban escuchando. Pero bueno, con que usted me escuche, yo creo que entonces todos los demás sí, nada más que no están conectados. Bueno, más bien,
no andan por aquí cerca, seguramente fueron a algún mandado o lo que sea. Pero bueno, entonces porque usted está conectada, vamos a continuar. Estábamos platicando entonces, bueno, rápidamente solo para terminar la idea de lo del tejido especializado, en este caso de las neuronas o del tejido nervioso. Pues sí, es un tipo de comunicación parácrina. ¿Por qué? Porque la célula emisora pues se la está arrojando a la cercana, a la que está inmediatamente después. Ese es un tipo de comunicación parácrina en el caso del sistema nervioso, hablando de neuronas, pero como es un tejido especializado que se dedica única y exclusivamente a la realización y desempeño de la sinapsis, pues entonces le decimos de esa forma, sinapsis. ¿Cómo se encuentra mediada? Pues por las sustancias químicas, que les denominamos, como usted nos decía muy bien, Giovanna, los neurotransmisores. Entonces ahí nos quedamos. Y le estábamos preguntando que solamente vamos a presentar dos tipos de neurotransmisores, los excitatorios y los inhibidores. Es decir, los primeros, es decir, excitatorios, son aquellos que nos fomentan y nos promueven, la despolarización de la membrana, mientras que sus contrapartes, contrarios, antónimos, los opuestos, son todo lo contrario, pues como todo. Es decir, si estos me fomentan la despolarización de la membrana, los contrarios me la van a impedir, es decir, me van a mantener la neurona completamente estable, estática, sin ningún tipo de cambio. Por el contrario, los que son excitatorios, en cuanto reciben la sustancia química, usted misma, por favor, Giovanna, ya para terminar, ¿me puede dar un ejemplo de un excitatorio, de un neurotransmisor excitatorio? Sí, sería el acetilcolina. Excelente. Y entonces un antagonista, es decir, un inhibidor. El GABA, que es el ácido gamma aminobutírico. Excelente, así es, tiene toda la razón. Aceptable, no, discúlpeme, se me traba la lengua. Excelentemente bien contestado, acertado, y así es, tiene toda la razón. Entonces ahora sí proseguimos, por favor, con lo de nuestra tarea. Y ya decimos, conformación de distintos tejidos especializados, ya sabemos lo que es un tejido especializado. Nosotros, como somos organismos, por supuesto que claro que presentamos tejidos que están especializados, como el ejemplo que acabamos de mencionar del nervioso. En el caso de aquellos que sean seres pluricelulares, atención con los términos y los conceptos que se están mencionando en este momento. Un ser pluricelular, pues sí, también nosotros tendríamos esa categoría, pues porque estamos hechos de cientos de millones de células, en eso estoy de acuerdo. Pero no todos los seres pluricelulares son organismos, como en nuestro caso. ¿Por qué razón? Porque los pluricelulares que tenemos tejidos especializados que configuran órganos y que estos en su conjunto forman aparatos, entonces esa es la verdadera definición de un organismo. Por el contrario, los que sí son pluricelulares, pero no conforman tejidos especializados, ejemplo, las algas. Estas sí son seres pluricelulares, pero no conforman ningún tejido especializado, por lo consiguiente no son organismos. Por esa sencilla razón, inclusive también tenemos el ejemplo por ahí de las esponjas marinas. También son seres pluricelulares, pero no diferencian tejidos y por lo consiguiente no se les puede considerar como un organismo, en el caso contrario de nosotros, que sí lo somos. Entonces ya estamos en nuestro cuadro histológico comparativo, como es costumbre, y sabemos perfectamente bien, bueno, aquí está separado por 5 columnas. La primera nos dice tejido especializado, es decir, aquel que va a ser una única función solamente. No vas, por ejemplo, el sistema vascular, pues no va a mover músculos, ¿verdad? No es su función, no está diseñado para eso. Como su nombre lo está indicando, es para vascularizar, para mandar, en este caso, bueno, más particularmente para que fluya nuestra sangre, que dicho sea de paso, como se ha estado comentando reiteradamente, la sangre pues es un tejido también. ¿Por qué? Porque está constituido por células. Ahora, que no estén juntas todas, así como los tejidos de los convencionales, no significa que no se pueda considerar de esta manera, porque en su mayoría, que son las hematíes, que son los eritrocitos, estos se encargan únicamente de transportar el oxígeno diatómico y las moléculas de dióxido de carbono. ¿En dónde lo van a hacer? ¿Dónde se van a trasladar? Pues en la sangre. Es decir, van a estar disueltos en el plasma, que es agua con sales y proteínas disueltas que están fluyendo gracias al movimiento que le está aportando el miocardio. Y el miocardio también lo vamos a considerar un sistema totalmente aparte, es independiente del sistema vascular. Por eso tenemos la clasificación en esta primer columna, tejido especializado. Ok, ¿de qué estamos hablando? Número 1, aparato circulatorio. Ahí está. Ya sabemos que el conjunto de sistemas que forman los órganos y que todos en su conformación están estructurando los aparatos. Por eso tenemos en la mayor escala jerárquica o de nivel de complejidad, acuérdense, organismo es el conjunto de aparatos. ¿Cuántos aparatos habíamos mencionado que se iban a encontrar en el cuerpo humano? Pues al menos 6. Y estos 6, bueno, nada más siendo muy particulares, uno de ellos es el aparato circulatorio. Entonces, si lo vamos desmenuzando, acuérdense, si rompemos el Kinder sorpresa, organismo,
partimos ese Kinder Sorpresa aparatos y ahora agarramos el Kinder Sorpresa que salió dentro del mayor y ese chiquitín dice aparato circulatorio, lo rompemos y ¿qué vamos a ver? Estos tejidos especializados. Todos estos pertenecen, ojo, para que nos quede claro, por eso mismo les hacía tanto hincapié y tanta repetición con lo del aparato locomotor. Es más, a ver si ya regresaron. Nuestro compañero Christopher, buenos días, ¿nos escucha? Hoy en día sí, a la orden. Excelente. Muchísimas gracias, Christopher. Por favor, ¿nos puede recordar cuáles son los 3 sistemas que componen el aparato locomotor? Los sistemas del aparato locomotor Efectivamente. es el sistema óseo, Ok. el sistema muscular Perfecto. y el otro. El que presenta glándulas exócrinas. El aparato tegumentario. Bueno, ahí nada más córtele aparato, ese va hasta el final. Sistema Sistema. tegumentario. Exactamente. Que estaríamos hablando entonces de la piel, ¿verdad? Del órgano más grande en extensión que presentamos en el cuerpo humano. Así es. Y por eso le daba la pista de que tiene glándulas exócrinas. ¿Por qué razón? Porque los contenidos, las sustancias, lo que sea que estén excretando, lo que estén sacando, lo están expulsando al exterior de mis tejidos. O sea, no lo están aventando a la sangre. Imagínense que nuestro sudor vaya a la sangre, pues estaremos siempre hinchados, ¿verdad? Cada vez que estuviéramos ejercitándonos, porque estamos incrementando el volumen de nuestro sistema vascular, lo cual eso, por supuesto que claro que no sucede. Todo lo contrario, las glándulas exócrinas están arrojando su contenido, sus excreciones, sus proyecciones hacia el exterior de nuestro tejido, de nuestro organismo. Entonces, por esa razón, cuando ya estamos hablando de lo contrario, es decir, de las glándulas endocrinas, entonces ahora ya estamos hablando de aquellas células o estructuras u órganos que están arrojando sus contenidos o sus sustancias al torrente sanguíneo. Ahí sí están viajando al interior de mis tejidos. Caso contrario, exócrino, pues al exterior, ¿no? Eso también ya lo tenemos súper bien claro. Entonces, por esa razón, rompemos Kinder Sorpresa del aparato circulatorio. ¿Qué vamos a encontrarnos? Pues estos 3 papelines, ¿verdad? Bueno, estas 3 estructuras que componen precisamente este aparato. Sistema vascular, sistema linfático, sistema circulatorio. Pueden pensar, bueno, pero todo es lo mismo. Sí y no, depende de qué nivel estemos hablando. Por eso estábamos haciendo la aclaración el día de ayer, que alguien les puede decir, es que el sistema vascular lo abarca todo. Yo no estoy de acuerdo, por eso mismo hacemos estas separaciones para facilitarnos el estudio anatómico de todas y cada uno de los componentes de nuestro organismo. Si no, pues todo es lo mismo y decimos, pues el organismo es el organismo y se acabó. ¿Para qué le separa sus componentes y todo está funcionando para que exista la homeostasis y por lo tanto sea compatible con la vida? Pues si lo queremos ver así de simple, pues es correcto. Pero precisamente para irnos cada vez más a la complejidad, o en este caso a la descomplejidad para cada... Por eso es analizar, es descomponer en sus estructuras que lo están conformando. Por eso les doy el ejemplo de los Kinder Sorpresa. Como está todo en su conjunto, hagan de cuenta que ya lo cerraron, todo su contenido es el organismo. Rompen el Kinder Sorpresa y salen muchísimos Kinder Sorpresa chiquitos. Y ese Kinder Sorpresa que acabamos de seleccionar es el que dice aparato circulatorio. Y si lo rompen, ahora sí van a encontrar las figurillas que representan al sistema vascular, al linfático y al circulatorio. Ahora, claro que van a encontrarse personas que difieran. Claro que por supuesto que siempre les he recomendado y les he mencionado y lo seguiré haciendo. La discusión académica es saludable, es sana siempre y cuando sea constructiva. Si les aportan argumentos del por qué consideran esa postura que no podría ser válida, adelante, digo, ya dependerá de ustedes, de su formación y de su conformación, de cómo tengan su estructura mental, pues ya lo compartirán o tal vez diferirán, pero todo con respeto y le dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Está bien, si tú quieres creer que el sistema vascular lo incluye todo, pues es muy tu paradigma, es muy tu estado mental. Yo no lo comparto, yo prefiero separarlo, porque de esa manera conozco lo que es A, B y C. Y al momento de que los conjunto digo, esto es el abecedario. Es exactamente lo mismo. Si tú le quieres decir abecedario a todo, pues es muy tu onda. Yo prefiero estudiarlos cada uno por su componente, por su estructura, porque hacen cosas diferentes. Por eso estamos señalando a cada tejido especializado. El sistema vascular no se va a encargar de realizar la sístole ni la diástole. Sí transporta el fluido que es impulsado por ese movimiento que lo realiza ¿quién? El sistema circulatorio. En términos sencillos y globales y generales, el Kinder Sorpresa juntito y pegadito, el miocardio.
Pero si se fijan, si lo descomponemos, abrimos ese otro Kinder sorpresa que estaba contenido dentro del tejido especializado que conocemos como circulatorio, que estaba dentro de uno previo que se llamaba aparato circulatorio, que ese salió del romper el grandote la piñata, que decía organismo. Ah, pues entonces por esa razón los estamos jerarquizando de esa forma, para que nos vaya quedando perfectamente bien claro y entendido de qué manera se están integrando los tejidos especializados que conforman los órganos, que entonces al final es a lo que le denominamos, llamamos y conocemos como organismo. Entonces, bueno, ya nos queda claro, estos son los tres sistemas como nos recordaba nuestro compañero Christopher, así como en el aparato locomotor también lo constituyen tres sistemas. En este caso, en el aparato circulatorio también tenemos tres sistemas. Más particularmente el vascular, linfático y circulatorio. Ahora vámonos con el vascular. Esto más que nada recapitulando porque nuestra compañerita Giovanna desafortunadamente, así como hace ratito le pasó a su servidor, pues no teníamos conexión a internet. Afortunadamente ya se restableció y por eso estamos aquí con todo gusto para solucionar estas dudas. Entonces, si se fijan en el sistema vascular también tenemos una separación. Fue a propósito. Pude haberles quitado esta barrita de aquí. Miren, para que vean que no les miento. Y ya decir, ah, mira, pues todo igual, ¿verdad? Pues no, no es igual. Por eso tiene esta separación, tiene su razón. Si se fijan, aquí tenemos en la parte superior venas y en la parte inferior, pero ojo, atención, estamos siguiendo en el sistema vascular. Esto sí es el sistema vascular. ¿Por qué razón? En términos burdos y sencillos, y si me permiten la analogía, porque se trata de la tubería. Esa tubería que conocemos muy bien, la hidráulica, pues se encarga de transportar el agua. En este caso, en nuestro organismo, esta tubería es la que se encarga de transportar la sangre. Entre paréntesis, tejido conectivo especializado fluido. Ya lo tenemos bien claro. Entonces, ojo, sistema vascular es tubería, es la infraestructura, es esa parte que, pues es el hardware. No, otro ejemplo sería, pues es que el mejor ejemplo que les podría mencionar es la tubería, que va a tener distintos calibres, desde los chiquitines hasta medianos hasta muy grandes. Y inclusive aquí tenemos un ejemplo de la tubería más grande presente en el sistema vascular, que es precisamente las arterias, y nada más es una, la arteria aorta. Ahora, no es por confundirlos, pero en términos generales y sencillos, todas las venas, excepto una, las venas nos van a transportar siempre, excepto una, por eso hago el hincapié, la sangre desoxigenada, es decir, la sangre cargada con dióxido de carbono. Una vez que ya los eritrocitos cumplieron su función de haber salido desde la aorta, que esa es la circulación mayor o circulación sistémica, ¿por qué? Porque se tienen que trasladar a todos y cada uno de los tejidos que componen al organismo. Entonces, una vez que ya pasan y se llegan al nivel de capilar, acuérdense de los diferentes grosores, el más inmenso, gigante, es más, para que se den una idea, fíjense, la ballena azul, que es el mamífero más descomunal que ha existido sobre el planeta en la historia de la vida, o sea, hace que ni siquiera los dinosaurios fueron tan descomunales como este mamífero acuático, marino, en la ballena azul. Entonces, para que se den una idea, la aorta de una ballena azul puede llegar a tener 2 metros de diámetro. O sea, normalmente es 1,5 metros, pero sí se han llegado a contabilizar aortas de ballenas azules de 2 metros, o sea, prácticamente cabe un bocho ahí adentro en el corazón, en el miocardio de esta ballena, y cuando hace sístole, pues lo empuja, ¿verdad? Entonces, la aorta, en el caso también de nuestro cuerpo, del organismo de los seres humanos, también es la tubería o la manguera muchísimo más grande que tenemos en el cuerpo. Entonces, esta tiene que tener un grosor lo suficientemente fuerte, portentoso, es que lo iba a confundir con el anglicismo sturdy. Bueno, que sea grueso, es que hay otra palabra, pero se me fue. El caso es que tiene que tener la suficiente consistencia para soportar la presión de la sístole. Ahora, pero nos estábamos concentrando por esa la importancia de delimitar estas dos, que sí forman parte del sistema vascular, no obstante, si se fijan, tienen sus diferencias. Ahora, es lo que mencionábamos, los eritrocitos, una vez que pasan por el nivel de capilar, y ya están arrojando, están dejando el oxígeno diatómico y lo están agarrando el dióxido de carbono, que es el residuo producto del ciclo de Krebs, en donde ocurre pues en la mitocondria para la obtención de nuestras moléculas de ATP, atención allí. Entonces ya los eritrocitos pasan del capilar a la vénula y posteriormente, ahora sí, a la vena. Y la vena, que son estas, también recibirán su respectiva clasificación y nombre dependiendo de dónde estén ubicadas y dónde estén trasladando la sangre. Entonces, en el caso muy generalizado, cuando decimos venas, y también muy generalizado,
Cuando decimos arterias, una y otra no son iguales, pero sí transportan la sangre. Por eso son las tuberías que forman parte del sistema vascular. Entonces, aquí, estructura del sistema vascular, hablemos de venas. ¿Cuál es su función? Ok, bueno, transportar sangre carboxigenada, es decir, dopada, cargada, que está saturada de dióxido de carbono. ¿De dónde proviene esta molécula del dióxido de carbono? De nuestras células. ¿De dónde más específicamente? Del organelo que conocemos como mitocondria por la respiración celular. Entonces, una vez que están expulsando el CO2, ¿quién es el que lo capta? Pues los eritrocitos. ¿Y a dónde se dirigen para desechar este CO2? Pues precisamente a los pulmones. Ojo, aquí ya estamos hablando del aparato respiratorio. Están muy conjugados, muy en conjunto el circulatorio y el respiratorio porque son una misma, bueno, no son la misma cosa, pero son dos estructuras necesarias que en conjunto producen ahora sí el fenómeno que conocemos como y se ha mencionado varias veces, a ver, vamos a preguntárselo a ver si se acuerdan, a nuestro compañerito Ethan. Ethan, muy buenos días, ¿nos escucha? Bueno, Ethan. Buenos días, profe, sí. Ah, excelente, nos da muchísimo gusto, Ethan. Por favor, ¿nos puede recordar cómo se le llama el fenómeno de intercambio gaseoso que sucede en los alvéolos? Es decir, el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, que ocurre por difusión pasiva. O sea, no se gasta energía para que eso se lleve a cabo. ¿Transporte pasivo? Bueno, sí, le decimos difusión simple o difusión facilitada. No se crea, difusión facilitada en la membrana de las células. No, en este caso es una difusión simple, porque por simple y sencilla física se hace el intercambio del oxígeno diatómico por las moléculas del dióxido de carbono. Así cuando usted inhala, lo que está introduciendo en sus alvéolos, en sus pulmones, pues es oxígeno diatómico. Pero cuando usted exhala, lo que está expulsando en su mayoría es dióxido de carbono. A ese fenómeno de intercambio gaseoso que sucede en los alvéolos específicamente, en nuestro aparato respiratorio, pero que en conjunto con el sistema circulatorio, es decir, el endotelio, porque haga de cuenta que los alvéolos, bueno, ahorita no tenemos, pero se los debo, claro que lo vamos a ver en su momento. Se ve el alvéolo recubierto total y completamente por los capilares del sistema vascular. Acuérdense que el capilar es la unidad más chiquitita, más del calibre más pequeñito que tenemos en el organismo. Entonces, como están recubriendo los alvéolos, al momento de que nosotros respiramos y exhalamos, inhalamos y exhalamos, perdón, entonces es allí donde los glóbulos rojos o los eritrocitos, en este caso, es lo mismo, bueno, es una sinonimia, llegan a los alvéolos y están sacando el dióxido de carbono y están agarrando el oxígeno diatómico allí precisamente en esos saquitos. Si se acuerdan, en su cuadro histológico comparativo teníamos 3 células principales que están componiendo el sistema respiratorio. Entre ellos los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y las células caliciformes. Hablando de los neumocitos, por eso se les llama así, acuérdense del prefijo, bueno, en este caso neumático. A ver, ¿qué es un neumático? ¿Quién me puede contestar así antes de que nos vayamos al receso? Lo que sea. Bueno, no es lo que sea, pero quiero escucharlos a ver quién me puede responder qué es un neumático. Cuando de repente, en los coches, por ahí creo que nuestra compañerita Giovanna quería participar. Por favor, adelante. Ah, no, pero igual usted, o sea, puede decidir. No, por favor, no le quise quitar la palabra ni la inspiración. No, pues algo que funciona con aire, ¿no? Ok, así es, tiene toda la razón. Fíjese, yo le iba a dar el ejemplo, que también es correcto. Muchísimas gracias por su aportación, Giovanna. Los neumáticos en los vehículos, o lo que nosotros denominamos como las llantas. Es lo mismo, digo, nos referimos precisamente a estas estructuras que hacen rodar el vehículo, toda la carrocería, los motores y demás, los asientos y donde nosotros nos sentamos en el carro. Los neumáticos sí, tienen relación con el aire. Neumos es aire, ya es el prefijo griego. Entonces, en el caso de acuérdense prefijo, dependiendo de lo que estemos hablando, por ejemplo, ósteo, estamos hablando del óseo, o sea, del hueso. Entonces, ósteo, cito, pues es la célula del hueso. Neumo, aire, cito, pues es la célula del aire, ¿no? En términos para relacionarlo de qué es lo que estamos hablando, en este caso con el intercambio gaseoso que le estábamos preguntando a nuestro compañero Ethan, que ahorita vamos a la respuesta, no es difusión simple o pasiva o algo así nos comentaba. Sí sucede eso en los alvéolos. Lo que está recubriendo los alvéolos son los neumocitos. Acuérdense del prefijo aire, citocélula. Las células de recubrimiento del alvéolo son neumocitos y los capilares se encuentran ahí alrededor del mismo para que se pueda llevar a cabo este fenómeno, para que no se les olvide, obviamente es pregunta de examen, se llama hematosis. Acuérdense de cuando uno está tosiendo
que tiene que ver con la respiración, de que son espasmos en los que estamos haciendo de manera cíclica el cough cough, tosis. Digo, no, realmente no tiene nada que ver, pero yo se los digo para que lo relacionen y para que se les haga más sencillo, que no se les olvide, según yo, ¿verdad? Pero igual si tienen algún otro tipo de estrategia, pues adelante, yo nada más les comparto esta. Entonces la ema, acuérdense del prefijo ema que tiene que ver con la sangre. Por eso hematies, por eso hemorragia, por eso todo lo que hemos estado mencionando de la sangre, hemocateresis. Ahorita vamos para allá, de hecho, inclusive esta es una de las funciones, también va a ser pregunta de examen. Ahorita explicamos la hemocateresis, pero para que no se me confundan, entonces, siempre que escuchemos al comienzo ema, ese es el prefijo que está refiriéndose a la sangre. Entonces, hematosis tiene que ver con vías respiratorias. Entonces, ese es el fenómeno de intercambio gaseoso que ocurre en donde en los alveolos. ¿Intermediado por quién? Por los eritrocitos. ¿Y qué se intercambian? Oxígeno diatómico por por dióxido de carbono. Lo que es el desecho del ciclo de Krebs o de la respiración celular por el oxígeno atmosférico, que es lo que estamos inhalando. ¿Y qué es lo que estamos exhalando? Pues el dióxido de carbono. Entonces, faltan 10. ¿Les parece? Nos vamos a un pequeño receso y nos reconectamos a las 10:10. Sí, está bien. Va que va. Entonces ahorita lo vemos y ahora sí para terminar, ahora lo que nos quedaba pendiente de la tarea. Ahorita los veo.